Vamos a ir hablando un poco acerca de las características y las células mediadoras que intervienen en la respuesta inflamatoria. Existen varias células que están relacionadas con la respuesta del sistema inflamatorio. Entre ellas encontramos el macrófago, los neutrófilos, los linfocitos T y B y sus respectivos anticuerpos. El proceso de inflamación sucede en 5 etapas, las cuales describimos como en la etapa 1, donde sucede el ingreso de los patógenos. La etapa 2 se la denomina rotación, y la etapa 3 se denomina unión firme, la 4 diapédesis y la quinta es la eliminación de los patógenos. Entonces, para ello tenemos que reconocer y saber algunos significados, como es el PAN. El PAN significa patrón molecular asociado a patógenos. Y también tenemos que saber lo que significa PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones, debido a sus siglas en inglés. Durante la etapa 1, al existir un daño tisular, este permitirá el ingreso de patógenos, bacterias y microorganismos diferentes a los que tenemos comúnmente en nuestro organismo. Entonces, lo que va a suceder después es que existen células denominadas macrófagos que se encuentran alrededor que se encuentran circulando por el torrente sanguíneo. Estas reconocen las paredes bacterianas reconocen debido a que tienen PRRs. Al reconocer estas, permiten la liberación de citocinas que van a atraer a los neutrófilos. Entonces, el papel que juegan las citocinas es uno de los más importantes, ya que liberan la respuesta a quimiosintaxis, lo cual va a permitir la proliferación de leucocitos y la activación del endotelio. También algunas citocinas inducen a la fiebre y producen proteínas de fase aguda. Existen 4 tipos de citocinas más importantes durante el proceso de inflamación. Estas son la IL-1, que produce fiebre, la IL-6, que permite la producción de proteínas de fase aguda debido a la producción estas en el hígado, las NF-alfa, que tienen 2 papeles, que es la producción de las proteínas en fase aguda y también la quimiotaxis. También existe la IL-8, que solo se va a encargar de la producción de la quimiotaxis. Dentro de la etapa 2, o también conocida como etapa de rodamiento, se encuentran 2 células importantes, que son las selectinas y las siamolicinas. Las selectinas encontramos como la selectina L, la selectina P, la selectina E. La selectina P es la más importante, primero porque fue descubierta gracias a que se la encontró en las plaquetas de la sangre. Esta también se encuentra en forma de gránulos y cuando se la estimula, llega al endotelio y se activa para poder integrarse a la misma y así reconocer a las siamolicinas. Entonces, las siamolicinas pueden ser de tipo PSGL1, GLY, CAM1, la CD34, y estas van a permitir que se dé la siguiente etapa. Cabe recalcar que esta unión entre las selectinas y las siamolicinas lo que van a causar es que los neutrófitos y filos y los leucocitos no se adhieran
que no se adhieran al endotelio, a lo que hace que roten. Por ello se llama así esta etapa de rotamiento. La etapa 3 o de adhesión firme se la realiza para fijar esta unión entre neutrófilos y el endotelio. Entonces, para la adhesión vienen compuestos expresados por los leucocitos denominados interginas. Las interginas podemos encontrar de tipo MAC1, LFA1, BLA4, que gracias a la etapa 2 permiten el reconocimiento de las quimiosinas que están en el endotelio y cambian su estructura para unirse con las inmunohemoglobinas. Entre las inmunoglobinas podemos encontrar la ICAM2, las ICAM3, las BCAM4. Estas poseen un dominio inmunohemoglobino extracelular, lo que hace que esta sea lo que permite la unión. Cabe recalcar que este tipo de unión es de alta afinidad, lo cual no sucedía en la etapa 2. Etapa 4, o también conocida como diapedesis. Durante la etapa 4 existe la presencia de unas enzimas denominadas sinasas. Las sinasas lo que hacen es romper la unión de E-cadernina, que son sustancias que permiten la unión entre célula en el endotelio, y al romper permite que salga el neutrófilo. Esta salida se lo conoce como paracelular. Durante la salida del neutrófilo, también no va a salir solo esto, sino también va a salir algún tipo de células, de compuestos de proteínas, etc. Entonces, con los neutrófilos liberados, estos llegan al sitio de inflamación. Tienen dos posibilidades: hacerlo mediante eliminar las bacterias, microbios, etc. por medio de fagocitosis, o también liberan sustancias conocidas como NETs. Otras células, al tener el endotelio abierto, se liberan. Estas células son conocidas como branquicidina. Las branquicidinas son células vasodilatadoras que estimulan a los mastocitos y para que liberen la histamina, lo que aumenta la permeabilidad del endotelio y va a liberar así células, proteínas. Lo que hace es que exista un cúmulo de estas células, causando lo que se conoce como la inflamación. La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Los aspectos básicos que se destacan son, en primer lugar, la focalización de la respuesta, que tiene a circunscribir la zona de lucha contra el agresor. En segundo lugar, la respuesta inflamatoria es inmediata, de urgencia y por tanto preponderantemente inespecífica.
aunque puede favorecer el desarrollo posterior de una respuesta específica. En tercer lugar, el foco inflamatorio atrae las células inmunes de los tejidos cercanos. La inflamación se ha considerado integrada por los 4 signos de Celso: calor, rubor, tumor y dolor. Como veremos posteriormente, el calor y rubor se deben a alteraciones vasculares, que determinan una acumulación sanguínea en el foco. El tumor se produce por el edema y acúmulo de células inmunes, mientras que el dolor es producido por la actuación de determinados mediadores sobre terminaciones nerviosas del dolor. Los signos físicos de la inflamación son enrojecimiento, calor, hinchazón con dolor y fiebre. La fiebre es un signo positivo ya que indica que el cuerpo está utilizando sus propios mecanismos de defensa y al subir la temperatura estaría inhibiendo la multiplicación de microorganismos patógenos que lo estuviesen atacando. Consecuencias sistémicas y patológicas de la inflamación. El factor de necrosis tumoral TNF y la IL-1 e IL-6 producidos durante la respuesta inmunitaria innata a la infección o el daño tisular tienen efectos sistémicos que contribuyen a la defensa del anfitrión y son responsables de muchos de los manifiestos clínicos de la infección y enfermedades inflamatorias. El TNF y la IL-6 actúan sobre el hipotálamo para producir un aumento de la temperatura corporal conocido como fiebre. A estas citocinas se las llama por lo tanto pirógenos endógenos. El TNF y la IL-1 inducen la fiebre aumentando la síntesis de prostaglandinas en las células hipotalámicas. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas como el ácido acetil salicílico reducen la fiebre mediante el bloqueo de esta acción de las citocinas. La función de la fiebre en defensa del anfitrión se comprende poco, pero podría relacionarse como un aumento de las funciones metabólicas de las células inmunitarias, una afectación de las funciones metabólicas de los microbios y cambio en el comportamiento del anfitrión febril. La IL-1 y la IL-6 inducen a los hepatocitos para producir reactantes de fase aguda, como la CRP, la SAP y el fibrinógeno que se vierten en la sangre. Las concentraciones altas de estos reactantes de fase aguda se usan con frecuencia en la clínica como signos de infección u otros procesos inflamatorios. Estos componentes desempeñan funciones. En las infecciones graves, el TNF puede producirse en grandes cantidades y causar alteraciones clínicas y patológicas. Si el estímulo para la producción de las citocinas es suficientemente fuerte, la cantidad de TNF puede ser tan grande que entre al torrente sanguíneo y actúe en lugares alejados. En segundo, tenemos la provocación de trombosis intravascular, sobre todo como resultado de la deficiencia de las propiedades anticoagulantes normales del endotelio. El TNF estimula la expresión de la célula endotelial del factor tisular, un potente activador de la coagulación, e inhibe la expresión de la trombomodulina, un inhibidor de la coagulación que lleva a la formación de tapones vasculares por estas células, como resultado una trombosis en los vasos sanguíneos. La producción prolongada del TNF causa la pérdida de las células musculares y adipocitos. Una complicación muy grave es la septicemia bacteriana. Es un síndrome llamado choque séptico que se debe a los lipopolisacáridos liberados por las bacterias gram negativas o al ácido lipotecoico de las gram positivas. El choque séptico se caracteriza por colapso vascular, coagulación intravascular, disemia y trastornos metabólicos. Un síndrome similar al choque séptico puede surgir como una complicación de trastornos no infecciosos, como quemaduras graves, traumatismos, pancreatitis y otros trastornos graves. A esto se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La inflamación aguda puede causar una lesión tisular también, porque los mecanismos efectores que usan la fagocitosis para matar a los microorganismos también son tóxicos para los tejidos del anfitrión. Las enzimas proteolíticas y las especies reactivas del oxígeno producidos por la fagocitosis que se acumulan en la zona de infección pueden dañar las células del anfitrión y degradar la matriz extracelular si se generan en cantidades grandes, especialmente si los microorganismos son resistentes a morir y continúan estimulando la respuesta inmunitaria innata.